5:19. Saludamos a esta hora a Amílcar Pantoja. Él es secretario de Gobierno de Nariño. Señor secretario, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Cordial saludo para usted, a todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio para llegar a la comunidad. Señor secretario de Gobierno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó en las últimas horas sobre los combates entre unidades del ejército y guerrilleros de la columna móvil Franco Benavides? ¿Y qué se conoce sobre la liberación de los 18 militares? Bueno, comentarles que el antecedente inmediato es la retención que se tuvo del policía durante 3 días en esta zona, luego de una intervención de la comunidad, de la iglesia, de la 6CR, Mapoea, se logra la liberación. Y horas más tarde se presentan combates, enfrentamientos en esta zona, y como resultado de esto, en un contingente que estaba en el lugar, estaban haciendo presencia, es donde la comunidad pide a un grupo de militares diálogo, y eso es lo que se ha solicitado. Precisamente fue un mecanismo para decirle a la sociedad que ellos necesitaban dialogar sobre la situación que se presenta. Se organizó una comisión para entablar este diálogo y todo el compromiso del gobierno departamental para sacar esto adelante. Sí, pero parece exagerado tener que retener a los militares para iniciar una conversación. Retener, utilizo la palabra cuando realmente es secuestrar. Bueno, lo que pasa es que en esta zona de difícil acceso, con todas las dificultades que se tienen a nivel geográfico, a nivel social, ellos estaban necesitando un diálogo nuevo sobre situaciones cambiantes. Usted sabe que la sociedad es cambiante y tiene unas nuevas dinámicas, y frente a esas nuevas dinámicas se buscó una forma de interlocución, y eso es lo que se ha logrado. Ya se tiene un plan de trabajo en el que desde el gobierno departamental, con la Defensoría del Pueblo, CICR, estaremos en diálogos allí con ejército, comunidad y también con gobierno. Con los buenos días, secretario, pero por más cambiante que sean las sociedades, hay una ley y retener a una persona es un delito, es un secuestro. ¿Van a denunciar a esos campesinos por el secuestro de estos militares? Bueno, fue una medida desesperada tal vez, o la forma en la que se mostró tal vez por algunos medios, pero lo que ellos buscaban era una forma de llamar atención y de decir, bien, necesitamos un diálogo secretario, urgente. perdóneme, cuando usted dice que es una medida desesperada, ¿usted está justificando el secuestro de 18 militares? No estamos justificando. Ahora es difícil hablar de un secuestro de 18 militares sabiendo que los militares estaban armados, siempre mantuvieron sus armas, estuvieron en un lugar, inclusive más tarde estuvieron haciendo una olla comunitaria. Entonces yo creo que hay que darles una visión real de lo que está sucediendo. Señor secretario, explíquenos, Señor secretario, por favor. con todo respeto, no, esto de verdad no le corresponde a un secretario. Usted es secretario de Gobierno de Nariño, usted no puede justificar el secuestro de soldados bajo que esto es un diálogo y una medida desesperada. Entonces, ¿qué? Cuando yo me siento desesperado, ¿puedo secuestrar a un policía, secretario? No ponga palabras que yo no he dicho. No, claro, secretario, usted acaba de decir que fue una medida desesperada de las personas. Usted lo está diciendo. Claro, estamos hablando de eso, pero mire, nosotros estamos diciendo que lo que está sucediendo en las comunidades llevó una medida desesperada, y la medida desesperada para nadie en ningún momento va a ser justificable. No estoy diciendo que eso es justificado y que así hay que tratar, no se hace. Es una medida desesperada que desde todo punto de vista así no se debe realizar. Por esa razón se agilizó una comisión y se generó una mesa de diálogo. Sí, ¿usted condena lo ocurrido? Obviamente, ninguna persona puede ser retenida en contra de su voluntad, ningún civil, ningún policía como el policía que estuvo retenido, ningún soldado, ningún campesino, tampoco por las circunstancias que en su comunidad se presentan. Don Santiago, Juan Lozano tiene pregunta. Señor secretario, cuéntenos por favor qué es exactamente lo que ha pasado en esa zona de Nariño desde 2016 con la dejación de las armas de las FARC. ¿Qué pasó en Leiva? ¿Realmente algo cambió o estos combates se han mantenido intactos? Bueno, hay que hacer todo el contexto. Es Leiva, es Cumbitara, es Policarpa, es toda la zona de cordillera y toda la zona ribereña de los ríos, que es donde en el mapa geográfico, en la geografía de la guerra que tiene el enfrentamiento de diferentes grupos y disputa por territorio en el departamento,
pues lo que se ha presentado es que con lugares que históricamente tenían presencia armada de las FARC, luego del acuerdo de paz no hubo ocupación integral del Estado. Entonces, frente a eso, aparecieron otras estructuras, otros grupos, y hay un reto muy grande de ocupación y de llegar como presencia institucional, y es lo que hemos nosotros hecho un gran esfuerzo institucional por llegar. Otro antecedente importante es que en el paro nacional y en los bloqueos que tuvimos en Nariño por más de 38 días, tuvimos más de 7.000 campesinos en mesas de diálogo sobre temas de inversión, temas de educación, de agricultura, y en ese momento surgen otras dificultades, otras situaciones en la zona, donde se advierte que el tema de orden público, de seguridad en las comunidades, aún sí se siente con vulnerabilidad. Señor secretario, lo que usted nos decía hace unos momentos, ya usted lo ha aclarado, no pretende justificar lo que ocurrió. Le pediría entonces, en esa línea, ¿cómo calificaría usted esa conducta? ¿Eso fue un secuestro de los militares? Si no es justificable, si estaban retenidos contra su voluntad, si los sometieron, ¿cómo se llama ese comportamiento? Bueno, importante su pregunta y muchas gracias. Yo creo que hay que decirle al país que lo que están haciendo o este tipo de conductas en ningún momento es justificable. Insisto que existen varios mecanismos para llegar al diálogo y llegar al entendimiento, pero ningún tipo de retención o de presión política o de presión social de esa manera, para nada. Es una vía de hecho, sin duda, es una vía de hecho, y sin duda esta situación es un comportamiento que no se acepta, no se justifica, no se está haciendo ninguna apología de esta situación. Al contrario, lo que estamos poniendo en el contexto es una realidad que sufren estas comunidades. ¿Pero para usted no es un secuestro? Bueno, nosotros, es difícil el concepto que usted está manifestando, ¿sí? El tema de manejar un concepto de si fue un secuestro, retención, u otro tipo de circunstancia, creo que es un tema muy... Pero es que secretario, es que perdóneme, uno no puede estar un poquito embarazado, o está secuestrado o no está secuestrado. ¿Es o no es un secuestro, señor secretario? Claro, pero un militar no estaba desarmado. Independientemente de que esté o no esté armado, secretario, escúcheme, independientemente de que esté o no armado, ¿se dio o no se dio un secuestro? Bueno, yo creo que a mí no me corresponde generar esa categoría. Creo que eso es parte del ejercicio nuestro, es generar escenarios de gobierno y de diálogo, no de señalar o de generar una categoría. Creo que eso corresponde a la misma academia que tiene que desarrollar este tipo de conceptualización. Secretario, pero perdóneme, usted se niega a decir que es un secuestro porque los militares están armados. Más bien hay que agradecerle a los militares que no hayan utilizado sus armas para su defensa, que hayan respetado lo que les han enseñado y que los campesinos los secuestraran y abusaran de esa formación que tienen los militares. Es que lo que nos llama mucho la atención, secretario, es que usted, que es representante de gobierno, no del gobierno, de orden, de institucionalidad, diga que no le corresponde. ¿Cómo que no le corresponde? ¿Cómo que no le corresponde decir esto es un secuestro y lo condenamos? Pero sí, en esta entrevista que toda Colombia ha escuchado, usted utiliza varios argumentos para no calificarlo como secuestro. Usted también es gobierno, secretario. Claro que sí, nosotros destacamos la forma en que el ejército, a nivel de sus directivas, a nivel del departamento y de todas las organizaciones que estuvieron allí, y del ejército destacamos muy bien su formación, su forma de actuar frente a la comunidad, respeto a la comunidad frente a las circunstancias que se han presentado. Yo creo que eso es importante. Y aclaro, insisto, para todos los oyentes, reprochable, rechazamos, esta no es la manera, esa no es la forma que se realiza, y hago la aclaración de que en lo particular no me corresponde darle una categoría a lo que sucedió. Esto no es lo importante es que en estas circunstancias se ha logrado pues que estas personas estén con tranquilidad, se les respeten sus derechos de manera integral, porque hay que ponerse en los dos lados, o sea, es el lado de los soldados, sí, y es el lado de las comunidades que tienen presencia de grupos, y la misma presencia de grupos les genera algún tipo de presión, también esa es la realidad. Sí,
la realidad es que hay Estado y que al Estado y que a las fuerzas militares y a la policía ni a nadie se le puede secuestrar. Le hago una pregunta, señora Amílcar Pantoja. Usted es profesional en ciencia política de la Universidad del Cauca, magíster en intervención social de la Universidad de La Rioja en España. Y en la pregunta anterior usted dice que la academia entonces sea los que determinen si es un secuestro o no. Además, un concepto muy equivocado también. Pero juguemos a ese juego. Usted como politólogo, como miembro de la academia, ¿considera que esto es un secuestro? Luego, insisto, o sea, no creo que ese es el tema central. Lo que estamos diciendo aquí es que existe un conflicto y que como parte de ese conflicto existen situaciones que han generado afectaciones a las comunidades, que han generado afectaciones también a la fuerza pública. Mire el tema del policía, que él sí fue secuestrado, fue retenido y se logra su liberación. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo y un concepto no se arma en minutos o en horas, sino después de un estudio, una investigación muy a conciencia. Pues secretario, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Yo creo que la gente lo escuchó y le tengo que decir que quedamos muy sorprendidos con este tipo de declaraciones cuando no se es capaz de categorizar un acto como el que ha ocurrido como lo que es un secuestro. Secretario, gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Listo, a ustedes, muchas gracias también por el espacio y comentarles a toda la ciudadanía que estamos trabajando en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. 6:31.